Bueno, en esta tercer parte de la clase vamos a trabajar específicamente las violencias por motivos de género, ¿sí? Sería la tercera etapa de la clase. Les pido que hagan un ejercicio, ¿sí? Cuando hablamos de violencias por motivos de género, cierren los ojos. ¿Qué imagen les aparece en la mente? Tómense unos segunditos para pensar cuando hablamos de violencia de género, que es como comúnmente se denomina. Bien, bueno, seguramente aparecieron imágenes vinculadas a los estereotipos, a las imágenes en bloques de cómo debería ser la violencia de género, ¿no? A qué circunstancias se asocia la violencia de género. Recordando el marco teórico, ¿sí? La definición de la ley 26.485, podemos recordar que habla de cuestiones de desigualación de poder, que habla de sujetos de carne y hueso, pero también habla de aquellas violencias perpetradas por el Estado y por sus agentes, y podemos encontrar distintas modalidades. Tenemos violencia psicológica, violencia física, violencia patrimonial, violencia económica, violencia sexual. Podemos pensar también en la violencia simbólica, en el acoso callejero, en la violencia obstétrica. Muchas veces lo que comúnmente se denomina violencia de género es aquella violencia que es manifiesta visiblemente, ¿sí? Cuando pensamos en el iceberg de la violencia, lo que vamos a encontrar es que mucha violencia que es más explícita, que es la que más se adecúa a estas imágenes en bloque, a estos mitos en torno a la violencia de género, está sostenida por un montón de violencias invisibles que justamente son la parte que está debajo en el iceberg, ¿sí? Para que las violencias visibles se den, podemos pensar cuando hablamos de violencias visibles, las violencias físicas que dejan marcas, las agresiones verbales, las agresiones sexuales y el femicidio, para las cuales hay cierto consenso social y no hay demasiadas dudas respecto a que eso es violencia de género. En realidad hay un montón de violencias que son más sutiles o están más invisibilizadas, que van desde los micromachismos hasta ciertas desvalorizaciones, ciertos chistes, desprecios, violencias más simbólicas, cuestiones que tienen que ver con los discursos que encontramos en los medios de comunicación, que sostienen las violencias más explícitas que no aparecen de un momento a otro, ¿sí? Sino que están sostenidas en estos imaginarios sociales, en estos mitos, y por ende son de alguna manera las que constituyen parte de nuestra subjetividad. Entonces, avanzando, lo que vamos a encontrar es, seguramente ustedes han visto, han escuchado mencionar el ciclo de la violencia. ¿Mm? En realidad a mí me interesa pensar el ciclo de la violencia no en tanto cíclico solamente, sino también con formato de espiral. ¿Y por qué lo pienso de esta manera? Básicamente, las tres etapas fundamentales que encontramos en el ciclo de las violencias, que tienen que ver con las violencias en el ámbito íntimo y en el ámbito de las parejas, tienen tres etapas que son la acumulación de tensión, que es la etapa de rumiación, el estallido violento y la luna de miel, ¿sí? Pero aparte de esto se dan un montón de otras cuestiones que están, que atraviesan estas circunstancias y que hacen que la violencia se empiece a construir desde el primer momento, pero que sea tan sutil y esté tan sostenida en mitos que no la podamos percibir, ¿no? Lo que va pasando es que en paralelo este ciclo de violencia que se va repitiendo de manera cada vez más explícita y con mayor aumento de no solo de la frecuencia, sino de la intensidad de esta violencia, también se va a dar en una lógica de recorte de redes, recorte de la capacidad de circulación por el mundo público, ¿no? Cada vez va a estar más
centrada en el ámbito privado, cada vez esto se va a dar más en una lógica de díada, recordemos la definición de Encerrona Trágica de Ulloa, este paradigma del desamparo cruel, en donde hay solo dos, y aquella persona que debería tratarnos nos destrata o nos maltrata. Entonces, lo que empieza a pasar es que cada vez hay un recorte mayor de el mundo público con las redes, con las vinculaciones, con la autonomía de la circulación por el mundo público, y las personas que atraviesan situaciones de violencia cada vez se ven más encerradas y la violencia cada vez se da con mayor intensidad, de manera más explícita y cada vez más centrada en esta dualidad, ¿no? En esta pareja y en esta realidad en la cual dependemos de una persona que es la misma que nos maltrata. Ahora, es importante entender, ¿sí? Como linkear para pensar en las siguientes etapas de la clase, que en el momento en que se da el estallido, es el momento en que las personas que están atravesando esta violencia suelen pedir ayuda. Pasada esa primera etapa, vuelve a la etapa de luna de miel, ¿sí? Y esto es muy importante, es fundamental. ¿Por qué? Porque en la etapa de luna de miel se van a reactualizar todos los pactos que se sostienen mediante el mito del amor romántico. ¿Sí? Muchas feminidades suelen en este momento reconciliarse, volver con el agresor, volver a repactar algunos acuerdos, ¿no? Estos acuerdos que después no se sostienen, no se cumplen. Muchas mujeres heterosis suelen quedar embarazadas en esta etapa, y además lo que se genera con el mito del amor romántico es que se da un manto de amnesia sobre el resto de la situación. Entonces, el discurso que encontramos en quienes están atravesando situaciones de violencia es que ese estallido es único, que no había sucedido antes. ¿Por qué? Porque se olvidan todas las etapas anteriores. Y acá es muy importante, por eso, con mucho cuidado y viendo en qué momento y de qué manera, explicamos que esto es un ciclo, que esto se repitió, que las violencias no son solo la violencia explícita, sino que hay violencias más sutiles, más invisibilizadas, que también se dieron en etapas anteriores. Y es muy importante entender en qué momento se encuentra la persona, porque pasado el estallido de la violencia, es probable que vuelva con el agresor, ¿sí? Este no es el único motivo por el cual quienes están atravesando situaciones de violencia vuelven con los agresores, ¿sí? Esto es esperable. A mí me parece interesante hacer un paralelismo con los tratamientos de consumo problemático, porque lo que planteo es que tienen recaídas quienes atraviesan la situación de violencia. Pero si pensamos en una lógica interseccional, vamos a entender que son muchos los factores que hacen que las personas que atraviesan la situación de violencia vuelvan con el agresor. Y desde una mirada interseccional, lo que vamos a ver es que hay factores que intervienen que tienen que ver con las condiciones de posibilidad, con las herramientas que esas personas tienen y con las circunstancias de cómo apropiarse de las políticas públicas para poder salir de la situación, ¿no? Y cómo están pensadas también esas políticas públicas y para quiénes están dirigidas. Vamos a avanzar. Entonces, cuando pensamos en los mitos que sostienen la violencia, vamos a pensar en los postulados de Ana María Fernández. María Fernández, en su libro La mujer de la ilusión, que es un libro básico para pensar cuestiones de género desde el campo de las subjetividades sexuadas, va a hablar de tres mitos, que son tres mitos que constituyen las subjetividades de las feminidades. Uno es el mito mujer igual madre, otro tiene que ver con la pasividad erótica, y por último, el mito del amor romántico, ¿sí? No me quiero extender en estos mitos, pero sí lo que les voy a decir es que los mitos no solo tienen que ver con aquello que explícitamente les da nombre, sino que trascienden. Entonces, muchas veces las situaciones de violencia se van a sostener en cómo es la trascendencia de esos mitos, ¿no? Entonces hay lógicas muchas veces en esos vínculos de maternalización, ¿no? De pensar que el varón agresor
necesita cuidados, ha sido víctima él, está muy nervioso, está atravesando dificultades, esta cuestión de, bueno, con otras parejas ha sido violento, pero conmigo va a ser distinto, yo lo voy a ayudar, yo lo voy a cuidar. Bueno, todas estas cuestiones tienen que ver con la maternalización de los vínculos en general, que es un poco el modo de subjetivación, sobre todo de mujeres más tradicionales, ¿no? Cuando pensamos en la pasividad erótica, pensemos que no solo estamos hablando del erotismo en tanto sexualidad, sino que estamos hablando de la pulsión de vida. Entonces hay una pasividad en general para habitar el mundo. Entonces esto genera cierta perplejidad en quienes están atravesando la situación de violencia y cierta sensación de que no se puede salir de la situación, que no se puede hacer nada con eso, ¿no? Pensemos en este paradigma del desamparo cruel que plantea Ulloa. Y por último, el amor romántico, ¿no? Esta especie de combo que tiene el gran título de amor, pero que en realidad dentro sostiene mitos como cuestiones más asociadas a la violencia, que tienen una lectura de la amorosidad, esta cuestión de que el amor todo lo cura, de que el amor todo lo puede, de que no hace falta más nada si hay amor. Entonces, pensemos en cómo estos mitos sostienen y complejizan la situación de violencia. Entonces, estas lógicas, estos mitos, estas imágenes en bloque, no solo tienen que ver con las particularidades de cómo las feminidades y disidencias atraviesan situaciones de violencia de género, sino que también trascienden y componen al imaginario social. Por ende, las instituciones se sostienen en estos mitos y en estas imágenes en bloque. Entonces, muchas veces las instituciones hacen una lectura de las políticas públicas, hacen una lectura de los acompañamientos. Quienes habitan las instituciones son personas que están atravesadas también por estos mitos, por estos imaginarios sociales, están subjetivadas también en este contexto, en este sistema que tiene que ver con lo patriarcal, con lo cis heteronormado. Entonces, tienden a infantilizar en una lógica de tutela, ¿sí? Con el peor modo de comprender las infancias, tienen muchas veces una tendencia a infantilizar o culpabilizar o tutelar a quienes están atravesando las situaciones. Muchas veces también reproducen las violencias, y acá me parece interesante pensar en que es una especie de mecanismo de defensa, porque cuando nos encontramos con lógicas en las cuales es tan cercana a la violencia y es tan posible que cualquier feminidad o disidencia pueda atravesar una situación de violencia, no queremos saber nada de esa situación, entonces preferimos justificarla y muchas veces eso genera la reproducción de la violencia desde los efectores institucionales, ¿no? Muchas veces se tiende a hacer una lectura universalizada y generalizada, con lo cual se fuerzan los protocolos, se universaliza y no se leen las particularidades, con lo cual esto borra pensar cuáles son las acciones posibles según las condiciones de posibilidad, desde una mirada interseccional que muchas veces falta en las instituciones. Entonces, pensemos que estas lógicas tienden también a ser muy expulsivas para quienes están atravesando las situaciones de violencia. Vamos a pensar entonces qué cuestiones son importantes y fundamentales considerar, ¿no? Primero y principal, algo que les venía anticipando, que en la salida de la situación de violencia no es una salida lineal, no tiene un recorrido lineal, sino que en realidad hay muchas idas y vueltas, ¿sí? Es muy probable que se vuelva una o varias veces con el agresor, ¿no? Entonces esto es parte, hay que tenerlo en cuenta, esto muchas veces genera desgaste en quienes acompañan la situación de violencia, porque es prácticamente inevitable que por estas cuestiones del amor romántico y de los demás mitos, quienes están atravesando la situación de violencia
vuelvan con el agresor, pero no solo por los mitos, ¿sí? Pensemos que si no están dadas las condiciones de posibilidad, si las herramientas que se ofrecen no son herramientas que la persona pueda tomar porque no cuenta con posibilidades para apropiarse de esas herramientas, si hay cuestiones económicas, ¿no? Pensemos que el corte de redes también tiene que ver con la falta de autonomía económica. Si no hay autonomía económica, que permita sostener en el tiempo la salida de esa situación, bueno, es probable que sosteniendo las lógicas del macho proveedor, que es uno de los mitos de las masculinidades, estas personas vuelvan con el agresor, ¿no? Además se dan otras lógicas, esto de que no van a poder sin esta persona, que esto es lo que plantea un poco Ulloa cuando plantea el concepto de encerrona trágica. Pensemos que Ulloa no toma este concepto específicamente para la violencia de género, pero sí podemos pensar en esta lógica de díada, en la cual se da cierta crueldad y cierta violencia, que adecúa este concepto, este desarrollo que hace Ulloa, también para las violencias de género. Entonces, en esta lógica, la subjetividad, que está totalmente pauperizada, que hay un arrasamiento subjetivo, que muchas veces hay un deterioro cognitivo, plantean muy pocas herramientas y muy pocas condiciones de posibilidad eh, que generan que haya una vuelta a la situación violenta, que se vuelva con el agresor, porque en el afuera hay reproducción de violencia por parte de las instituciones, hay una incomprensión social, hay falta de herramientas para poder abordar esta temática y poder salir de esta situación. También tenemos que considerar que hay algo que es muy importante, que es que el silencio sostiene el ciclo violento, ¿sí? Es muy difícil y lo primero que hay que intentar trabajar muy de a poco y de manera muy paulatina y respetando los tiempos de esta persona es poder poner en palabras. Vamos a verlo más adelante, pero en realidad hay una falta de confianza en la autopercepción, en lo que se percibe cuando se está atravesando una situación de violencia. Entonces, muchas veces es muy difícil poner en palabras porque no se sabe bien qué es lo que está pasando. Además, recordemos este manto de amnesia que hace que se olvide cierta parte del ciclo. También, bueno, esto un poco que veníamos diciendo, ¿sí? Hay cuestiones que tienen que ver con lo social y lo económico que dificultan la salida de la violencia. Por eso planteaba en primera instancia la interseccionalidad para tener en cuenta que no todas las situaciones son iguales. Y recordar que la violencia en entornos íntimos se está dando en una lógica más macro, en la cual las feminidades y disidencias estamos en un territorio hostil que reproduce otras violencias desde lo institucional, desde lo social, desde lo familiar, que muchas veces lo que hacen es una lógica en la cual todo es hostil y violento y nos impide poder salir a espacios más amigables y más sanos. Bueno, les espero en el siguiente video.